Buenas, espero que anden todos muy bien. Hoy lo que vamos a hacer es un repaso de la materia Comunicación, Cultura y Sociedad, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poquito de las semejanzas de hombres y animales y en las próximas clases vamos a hacer diferencias, ¿sí? Vamos a establecer todas las diferencias que encontremos entre hombres y animales. En principio vamos a empezar con las semejanzas. ¿Qué podemos destacar? Bueno, que son organismos biológicos que tienen cuerpos con determinadas características y necesidades que deben satisfacer para sobrevivir. Bien, tengan en cuenta, por ejemplo, las distintas especies animales que, dependiendo el medio en el que estén y demás, van a tener determinadas características, ¿sí? Habrá animales que, por ejemplo, pueden camuflarse, ¿sí? Porque necesitan no ser detectados por otros animales que los van a perseguir o se van a alimentar de ellos, o algunos animales que pueden volar, otros pueden nadar, otros pueden correr muy velozmente, otros pueden comunicarse de otras maneras, como vieron ustedes en el video que les dejé la última semana de las abejas, ¿sí? Que se podían comunicar a través de determinadas danzas y de esa forma ellas sabían dónde podían encontrar su alimento, ¿sí? Bien, también ustedes vieron, con respecto a esto, a las determinadas características y necesidades, los videos de los niños ferales o los niños salvajes, ¿sí? Que fueron adoptados por animales cuando eran chiquitos, por algún motivo pasaron tiempo con animales sin la presencia de ningún otro hombre, se alejaron de la sociedad y terminaron siendo parte de la manada de esos animales, de las distintas especies que nosotros vimos en los videos, ¿sí? Entonces, esos niños no les quedó otra opción que adaptarse, ¿sí? Sus características biológicas, que también son determinadas del ser humano y diferentes a las de los animales, bueno, tuvieron que adaptarse para poder lograr sobrevivir en ese ambiente al que la vida les llevó, ¿sí? Por ejemplo, aquellos niños que sobrevivieron en convivencia con lobos, cuando llegaron a la sociedad, cuando los hombres pudieron rescatarlos, descubrieron que esos niños cómo caminaban, en cuatro patas, es decir, con sus manos, como si fuesen dos patas delanteras, y sus piernas también utilizándolas de la misma forma que los lobos. Entonces, esa no era la única diferencia que tenían. También comían, por ejemplo, carne cruda, tenían agudizado el olfato y también el oído y la visión, tenían visión nocturna. Estas cuestiones, estas características no son propias del hombre, ¿sí? El hombre no tiene el oído, el olfato y la vista agudizadas como la tienen los animales. ¿Por qué los animales sí, o por lo menos estos animales? Porque la necesitan para poder sobrevivir. Pero con estas historias de los niños salvajes, de los niños ferales, nos damos cuenta que el ser humano también puede adaptarse, ¿sí? Tiene posibilidad de adaptar esas características, depende de la necesidad que tenga para poder sobrevivir. Estos niños tuvieron que adaptarse a la forma de vida que llevaban o los monos, o los lobos, o el animal que los adoptó, ¿sí? Entonces fueron cambiando. También tenían las vellosidades semejante a la de los animales a los que lo acompañaban, ¿sí? Muy diferentes a las de un niño que nunca salió de la sociedad, de estar con los humanos y que sus padres los cuiden, ¿sí? Bien. Habíamos visto que estas cuestiones eran especiales, no es que hay demasiados niños salvajes tampoco para andar analizando, pero todos los que se pudieron analizar tenían este tipo de características, ¿no? Les costaba sociabilizar, no podían hablar con las personas o no podían hablar demasiado, ¿sí? Les costaba, el lenguaje era lo primero que habían perdido. ¿Y por qué creen que era lo primero que habían perdido? Porque en realidad era lo que en ese momento no surgía como una necesidad, porque ese animal no comprendía ese lenguaje humano. Entonces se adapta a las necesidades, ¿sí? Sus necesidades para poder sobrevivir en ese ambiente. ¿Qué cosas tenía que adaptar? Y de repente su posibilidad de correr, ¿sí? De avanzar, de comunicarse con sonidos, ¿sí? Cambiar el habla por sonidos determinados para poder comunicarse con esos animales, poder escuchar, atender el oído a las necesidades que tenía, ¿sí? Poder prestar más atención visualmente a determinadas cosas, bueno, todo adaptándose a las necesidades para poder sobrevivir en ese ambiente.
¿sí? Y es importante destacar que ni los hombres ni los animales somos organismos autosuficientes como sí lo son las plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre y los animales ambos necesitan recurrir a la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Tiene que haber un movimiento de ambos para poder satisfacer todo lo que surja, ¿sí? ¿Para poder qué? Para poder sobrevivir, ¿sí? ¿Cómo hacemos para poder diferenciar esto que lo hicimos un poquito en la tarea y que lo vamos a repasar ahora y lo vamos a corregir, ¿sí? Bueno, dijimos que tienen una percepción de la necesidad, tanto hombres como animales, ¿eh? Esto es lo mismo. Tenemos diferentes formas de satisfacer esa necesidad, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar? Percibimos una necesidad, por ejemplo, comer, ¿sí? Tenemos hambre, necesitamos comer, esa es nuestra necesidad, ¿sí? Una necesidad biológica, lo preciso, lo necesito si no me muero, no puedo sobrevivir. Perfecto. Voy a tener un impulso, ¿sí? El impulso para satisfacer esto que yo me di cuenta que tengo, que es hambre, es salir a buscar comida. Bien, y ese impulso va a tener que llevar a un acto determinado. ¿El acto cuál va a ser? Cazar, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr haber comido. ¿Por qué? Porque mi necesidad era comer, era porque yo tenía hambre, ¿sí? Esto puede funcionar tanto para el hombre como para el animal, ¿sí? Pensemos, un león tiene hambre, va a ir a buscar su comida para alimentar también a su manada, va a cazar, va a llevar esa comida, ¿sí? Y van a alimentarse todos. Y van a tener la satisfacción de esa necesidad que es haber comido. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? Perfecto. Cualquier duda que tengan en el tablón o por mensaje privado en Classroom, la contestamos. Si es en el tablón mejor, así todos lo pueden ver y si alguno tiene la misma duda ya la podemos responder en una sola instancia, ¿sí? O vamos evacuando cualquier otra duda que haya. Bien, yo les había dado acá algunas necesidades, ¿sí? Que los seres humanos podemos tener para poder distinguirlas y diferenciar, ¿sí? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta o cómo podemos relacionar esto? Bien, bueno, vamos a resolverlo entonces. Bien, entonces, vamos a la primera que dice respiración, ¿sí? Esto no es que uno percibe que necesita respirar, lo hacemos automáticamente y sin pensarlo, ¿sí? Salvo que nos estemos ahogando o nos agarre un ataque de asma y estemos pensando en respirar o estemos con la nariz tapada y se nos dificulte. Pero en general es algo que no lo pensamos, ¿sí? Lo hacemos automáticamente porque es una necesidad básica para poder vivir. Si no respiramos nos morimos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es un ejercicio de estar pensando lo que en realidad hacemos automáticamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo necesidad de respirar, que es lógico porque soy un ser humano, ¿sí? ¿Cuál va a ser el impulso que yo voy a tener que tener, ¿sí? Y cuál va a ser el acto y cuál va a ser la satisfacción. Esto también puede llegar a pasar si, por ejemplo, meditamos, ¿sí? Entonces ahí ya la respiración sería de forma consciente. Bueno, lo primero que yo voy a hacer entonces va a ser inhalar y exhalar, ¿sí? ¿Qué voy a inhalar? Oxígeno. ¿Qué voy a exhalar? Dióxido de carbono, ¿sí? Bien. ¿Cuál es entonces el acto en sí que estoy logrando con esto? El acto en sí es la respiración completa, ¿sí? Porque inhalo y exhalo. En esos dos pasos, que lo hago por impulso, porque lo hago porque surge, ¿sí? Porque ya nace en mí que necesito respirar, entonces yo ya sé, desde que nací, que tengo que inhalar y exhalar, ¿sí? Puedo no saber que estoy inhalando oxígeno y que estoy exhalando dióxido de carbono, pero consciente o inconscientemente estoy logrando esa acción que me va a permitir satisfacer esa necesidad. ¿Bien? ¿Y cuál va a ser la satisfacción de la necesidad? Bueno, haber respirado, ¿sí? Perfecto. Bueno, la segunda dice sed, ¿sí? Tenemos sed, parecida a esta que era comer, ¿sí? Otra necesidad básica. Tengo sed, ¿qué voy a hacer? Bien, mi primer impulso, ¿cuál va a ser? Y
buscar algo para beber, ¿sí? Perfecto. Sobre todo que no tenga azúcar, porque sería lo que realmente me sacaría la sed, ¿sí? Entonces vamos a poner que mi acto sería beber agua, ¿sí? Que sería lo único que me va a sacar bien la sed. Y mi satisfacción de la necesidad, ¿cuál va a ser? Haber bebido, ¿sí? O calmar la sed, si quieren. Esto se puede poner, calmar la sed. Se puede poner de distintas formas, ¿eh? No es que tengo que poner sí o sí haber respirado, haber bebido. Si ponen haber bebido, ponen calmar la sed, o sinónimos, o cosas que sean semejantes, que estemos hablando de haber realizado la misma acción, está bien. No es que les voy a poner que está mal ni nada, no hay problema. Bueno, la otra era fatiga o cansancio físico, ¿sí? Y lo distinguí porque acá les pongo cansancio físico y acá le pongo cansancio mental, porque el impulso y el acto va a ser distinto en cada uno. Bien, acá en estas tres, las primeras tres, la que les di de ejemplo y las otras dos de tarea, ya son cuestiones que son muy básicas para todo el mundo y que todos las haríamos de la misma forma, ¿sí? Mientras que estas otras tres va a ser bastante particular, depende de la persona. O sea que acá no hay una única respuesta, sino que puede ser que cada uno haya puesto algo distinto y estaría bien, ¿sí? No todos vamos a reaccionar de la misma manera. Por ejemplo, ante el cansancio físico, ¿sí? Ante el cansancio físico, una de las cosas que nos puede pasar como un impulso es dormitar, quedarnos medio dormidos, cabecear, ¿sí? Entonces, el acto, cuando ya me estoy quedando dormido porque estoy cansado físicamente, porque ya no doy más, porque estoy agotado, ¿qué va a hacer? Y dormir, por ejemplo, en mi caso, capaz que otro hace otra cosa, ¿sí? Y entonces, ¿cuál va a ser la satisfacción de la necesidad? Y haber descansado, ¿sí? Haber descansado. En cuanto al temor también, el temor es bastante distinto para cada uno. Algunas personas ante el temor reaccionan, por ejemplo, un robo, ¿sí? Algunos salen corriendo, otros se quedan petrificados, paralizados, otros a lo mejor gritan, otros lloran, ¿sí? Otros piden auxilio. Bueno, eso va a depender de la persona, por eso digo que cada uno puede variar, ¿sí? Entonces, si yo tengo temor a algo, pongámosle que sea ante un robo, ¿sí? Ante una situación de robo, por ejemplo. El impulso, primero, que yo por ahí tendría, sería, no sé, a ver, correr, ¿sí? Mi impulso sería salir a correr. O podríamos poner como impulso querer escapar, ¿sí? Mi impulso sería querer escapar de esa situación. Entonces, mi acto ahora sí sería correr. ¿Perfecto? Y puedo no haberlo logrado, salir de la situación, supongamos que sí, que todo salió bien, entonces pude superar el temor, ¿sí? Lo vamos a poner así para que vean que no siempre tengo que poner superar el temor, ¿sí? Que seguramente si vivimos esa situación no lo superamos de golpe, pero bueno, más o menos, ¿bien? Y en el último, cansancio mental, acá les hice la diferencia con el físico, ¿sí? Porque también cada uno puede reaccionar de manera distinta. Lo que a mí me cansa mentalmente y me sirve para descansar de esa fatiga mental, a otro por ahí no, ¿sí? Por ejemplo, cuando estoy cansada mentalmente, lo primero que yo quiero o mi impulso sería distraerme con algo, ¿sí? En mi caso, ustedes pueden poner otra cosa, ¿sí? Entonces, mi acto, por ejemplo, sería ver la tele, ¿sí? Puede ser ver el celular, lo que sea, ver la TV. Y entonces la satisfacción de esa necesidad va a ser haber descansado mentalmente o haberse distraído, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Con eso terminamos la corrección de la tarea. Cualquier duda que tengan me preguntan. La semana que viene vemos las diferencias de lo que es el hombre y el animal. Van a ver que hay muchas, que se vuelve muy interesante todo lo que viene ahora. Y cualquier duda, bueno, en el tablón de Classroom lo seguimos viendo. Que tengan una muy bonita semana y seguimos hablando. Chau, chau.